La lucha libre profesional siempre se ha caracterizado por caminar por la cuerda floja, en el esfuerzo de crear un producto interesante para los aficionados. Sin embargo, a veces toman un riesgo inmenso con lo que podría ser un personaje controvertido con el esfuerzo de llegar a que más personas sintonicen su programación. Y hay una gran cantidad de veces en que estos intentos terminan ofendiendo a varias personas, y por supuesto la WWE no se salva de esto. La empresa ha creado grandes personajes como Stone Cold, el Undertaker, La Roca, entre otros más, pero en otros casos la compañía simplemente se pasa de la raya. En la creación de personajes interesantes, la compañía cada vez más ha bajado su tono de violencia y escenas obscenas, con la llegada de la era PG para un público más amigable. Pero eso no significa que la empresa no se haya brincado la barra durante ese tiempo. De hecho, la historia de la WWE muestra una serie de personajes ofensivos, que hoy en día no serían permitidos en la televisión. De hecho, estos personajes y momentos realmente ofensivos ocurrieron durante la programación Televisión 14 de WWE. Las razones del por qué estos personajes se consideran ofensivos tienen un gran número de diferentes factores. Estos personajes no siempre eran grotescos o obscenos, sino que tenían que ver con el tiempo y la sensibilidad del contenido. Acontecimientos de la época, al igual que las preocupaciones de la raza y el sexo, también dieron lugar a algunos personajes que recibieron muchas críticas, incluso en la era de la actitud, cuando el Undertaker sacrificó a varias personas, o el momento en el que Val Venis casi fue castrado. Así que, estos son los 8 personajes más ofensivos de WWE. Número 8. Comenzando con un puesto bastante fuerte, pero a la vez gracioso. En 2004 el gerente general de Raw, Eric Bischoff, tenía una tarea especial para William Regal. Al ex campeón europeo se le pidió que cuidara a su sobrino, que al final resultó ser Eugene, un personaje con necesidades especiales. El gimmick era obviamente insensible para muchos, ya que se utilizaba una discapacidad mental como parte de un personaje de lucha libre. Curiosamente, llegó a superar las expectativas por un periodo de tiempo, ya que Eugene podría llegar a ser bastante bueno. De hecho, el chico tuvo una oportunidad por el campeonato mundial pesado contra Chris Benoit. Sin embargo, el luchador más adelante se vino abajo cuando los fans se cansaron del personaje. En el año 2007, mientras Eugene había vuelto a tener un breve éxito, participó en un segmento de muy mal gusto, donde Vince McMahon le afeitó la cabeza, para promover la lucha de cabellera versus cabellera, en WrestleMania 23 contra Donald Trump. No debe de ser una sorpresa, de que a ninguna persona del público le gustara ver a una persona con necesidades especiales, atado a una silla llorando mientras le están afeitando la cabeza. Por este suceso la WWE fue duramente criticada, y más adelante desecharían el personaje de Eugene. Número 7. Jillian Hall hizo su debut en el roster principal de SmackDown en 2005, inicialmente como un ayudante del equipo MNM. Más adelante terminaría al lado de JBL. Sin embargo, su personaje fue más conocido por tener un tumor extremadamente grande en su cara, a lo que ella se refería como una imperfección. De hecho, el personaje de Jillian como heel destacó en combates donde obtuvo varias victorias sobre Stacy Keibler y otras divas, por lo que el tumor en su cara parecía innecesario para alguien que en realidad era bastante impresionante en el ring. Su personaje ayudó a JBL a ganar el campeonato de los Estados Unidos en WrestleMania 22. Ahora la parte real ofensiva del personaje, se produjo cuando JBL comenzó un feudo con el Boogeyman en 2006, lo que resultó en que Jillian Hall se convirtiera en la víctima en la que el Boogeyman escupía sus gusanos sobre ella. Pero el momento que sin duda quedó para la historia como el más asqueroso, fue cuando el espeluznante luchador arrancó el tumor con su boca y después se lo comió. Todo esto fue emitido en la televisión. A pesar de que era obviamente una cosa falsa, el segmento todavía era muy brutal de ver, y nunca debería de haber sido emitido en la televisión. Número 6. Ahora hablemos de personajes que WWE crea en base a la guerra. Muhammad Hassan es un claro ejemplo más reciente de un personaje que iba a terminar muy mal.
El luchador fue capaz de convertirse poco a poco en uno de los mayores villanos de la marca azul, y fue un posible candidato para finalmente ganar el campeonato mundial pesado en SmackDown en 2005, ya que había rumores de que la empresa tenía grandes planes para este personaje. Sin embargo, y a pesar de que el personaje estaba basado en creencias anti-islámicas, en ese tiempo los Estados Unidos estaban librando una guerra contra el terrorismo. Las cosas finalmente se comenzaron a complicar cuando Muhammad Hassan comenzó un feudo con el Undertaker. Durante una lucha donde el hombre muerto participaba, varios hombres enmascarados vistos como terroristas, atacaron al fenómeno. Por desgracia, el segmento pregrabado se emitió después de un bombardeo a un tren en Inglaterra. Varios medios de comunicación se quejaron fuertemente con la compañía por ese suceso, incluso la cadena que transmitía SmackDown ordenó a la WWE que se deshiciera del personaje, y finalmente este controvertido personaje desapareció. Número 5. Primero vamos por partes. La WWE, hoy en día rechaza completamente el racismo y no importa qué tan importante e influyente seas en la empresa, Vince McMahon no permitirá que hagas comentarios ofensivos o racistas, a pesar de que el mismo jefe los ha dicho anteriormente. Ahora con el nuevo presidente electo de Estados Unidos, y su odio contra los latinos e inmigrantes, aquí es donde las cosas se ponen color de hormiga. Jack Swagger y Zeb Colter son un ejemplo más reciente de un gimmick patriótico que fue visto como ofensivo, cuando Zeb Colter debutó en la televisión de WWE, como un manager de Jack Swagger a principios de 2013. Jack Swagger realmente nunca fue un buen hablador, y Zeb Colter, también conocido como holandés de nacimiento, era muy bueno en el micrófono. Esto ayudó a que Swagger se convirtiera en un aspirante al campeonato mundial, con una gran cantidad de atención a su movimiento, Nosotros el Pueblo. Este personaje principalmente estaba basado en las opiniones de los americanos, que hablaban acerca de tomar el país de nuevo, y expulsar a inmigrantes ilegales. Todo esto llevó a un enfrentamiento contra Alberto del Río por el campeonato mundial de peso pesado en WrestleMania 29. Sin embargo, el todo americano no logró su objetivo, y su empuje se detuvo cuando fue detenido por cargos relacionados con la marihuana. Pero sin duda este personaje fue un insulto total para mucha gente. Número 4. Anteriormente acabamos de ver el poco respeto que en ocasiones la WWE tiene por los luchadores latinos y mexicanos, pero sin duda aquí es donde la compañía se brincó la barda. La facción creada por Juventud Guerrera, Psicosis y Super Crazy, duró casi un año en la WWE, desde 2005 hasta 2006. Y se esperaba que los tres grandes luchadores hicieran grandes cosas, tanto en la división de peso crucero como en la división por equipos. Sin embargo, sus gimmicks no eran lo que habrían esperado o deseado cualquier fan. Los tres debutaron en la empresa conduciendo una cortadora de césped y usando un tipo de batas de jardineros, con el escudo de la bandera mexicana al lado. Incluso hicieron una promo, hablando sobre el estado actual de lo que era y fue un México americano, y alegaron que no iban a trabajar para cualquier gringo. Más adelante el equipo se convertiría en los favoritos de los fans, y no fue por su apariencia, sino porque los fanáticos sabían que eran realmente buenos arriba del ring. Por desgracia, algunos problemas entre vestidores hicieron que el grupo se dividiera, y Juventud Guerrera perdería su trabajo. Y finalmente esta agrupación terminó enterrada. Número 3. Mientras que en WWE ha habido una serie de personajes con estereotipos raciales utilizados en la historia de la lucha libre profesional, muy pocos fueron tan ofensivos como el personaje de Virgil. Debutando en 1987, como un tipo de sirviente que acompañaba al hombre del $1 millón Ted DiBiase. En cuanto a lo que era este personaje, bueno, pues el hombre blanco rico contrató a un afroamericano para que hiciera una serie de trabajos para él. Esto incluía transportar a DiBiase, cuidar su dinero en una maleta, además de recibir palizas por Ted DiBiase. Mucha gente llegó a considerar que este personaje tenía un carácter en general degradante, pero más allá de que su carrera solo duró hasta 1994, Virgil en realidad nunca fue considerado ni visto como una superestrella.
De hecho, él es más famoso por tener una mesa de autógrafos en varias convenciones de lucha libre independiente. Número 2. Hablando de personajes con estereotipos negativos en la WWE, Crime Time puede ser uno de los menos sutiles de todos ellos. La WWE nunca perdió el tiempo mostrando a JT y Shagaspar como dos hombres que no estaban allí, para nada bueno, antes, durante y después de sus luchas. La compañía creó una serie de segmentos detrás de vestidores donde se veía a este grupo robar a otras superestrellas. Estaba claro que la compañía tenía en mente que estos dos fueran una especie de pandilleros delincuentes, y estos personajes no eran nada diferente a la vida real. Hubo muchas personas que se tomaron muy a pecho a estos personajes, como una total falta de respeto hacia este tipo de personas. Estos luchadores realmente no consiguieron mucho en sus carreras en la WWE, el grupo nunca ganó el oro por equipos. Y tanto JT y Shagaspar lucharon como superestrellas individuales, antes de ser finalmente liberados de sus contratos por la empresa. Y aunque JT permaneció en la WWE 4 años más que Gaspar, que fue despedido en 2010, la empresa nunca lo tomó en cuenta para nada bueno. Número 1. He aquí, donde los personajes ya suben un poco de tono, y si un personaje ha sido catalogado en la compañía como realmente ofensivo, ese fue el personaje que se le dio a James Harris, más conocido como Kamala. Este personaje en realidad tuvo mucho éxito en la compañía, o por lo menos en sus comienzos. Este personaje fue considerado como evento principal en varios territorios en todo el país. El gigante que provenía de Uganda se presentaría en la empresa como un salvaje. Y si bien muchas personas les agradaba este personaje, el tiempo no ha sido amable con este gimmick. Mientras que incluso varios aficionados de los años 80 podían ver los matices racistas de este personaje, hoy en día es aún más fácil de detectar. Por desgracia, el hombre detrás de este personaje, Jim Harris, ahora vive con una discapacidad, y para empeorar las cosas, su contribución a la lucha libre sigue siendo ocultada, todo debido al hecho de que este personaje era terriblemente ofensivo.